¿Cómo funciona exactamente el vehículo de superficie no tripulado Corsair de Estados Unidos? Por fuera puede parecer sencillo, pero en su interior transporta una enorme ojiva de aproximadamente 454 kilogramos dentro de una bahía de carga altamente modular. Impulsado por un generador híbrido y un motor eléctrico completamente silencioso, puede superar fácilmente los 65 km por hora. Por primera vez en una zona de guerra activa, el 12 de julio de 2026, la Armada de Estados Unidos desplegó esta plataforma para ejecutar una estrategia sin precedentes, lanzando los drones directamente contra un dique seco iraní. Entonces, ¿qué ocurre en el momento exacto del impacto? Por cierto, muchos suscriptores nos han preguntado cómo hacemos nuestros videos y cómo pueden aprender a crear los suyos. Por eso, en colaboración con la escuela Bloop Animation, estamos poniendo a tu disposición un curso completo de animación en Blender, totalmente en español. Aprenderás desde las bases hasta la creación de proyectos más avanzados, con calidad profesional, siguiendo el mismo proceso que usamos en nuestros videos. Ahora, este conocimiento está al alcance de todos. El enlace está en la descripción. Entra ahora y dale alas a tu imaginación. Cuando está configurada con una GBU 31, la secuencia es letal. En la parte delantera se encuentra la espoleta, situada justo delante de la ojiva de aproximadamente 454 kilogramos. En el instante en que golpea el objetivo, la espoleta activa el conducto de detonación, haciendo explotar inmediatamente la carga. El objetivo es un submarino iraní colocado en una posición elevada dentro del dique seco. Tal vez te preguntes, ¿por qué no enviar simplemente un caza furtivo? La respuesta está en la física de un ataque contra la línea de flotación. Las Fuerzas Armadas necesitaban un impacto devastador al nivel de la superficie. En comparación con un bombardeo aéreo de arriba hacia abajo, esta explosión avanza hacia el interior y hacia arriba, destruyendo por completo el submarino y los soportes estructurales del dique desde todas las direcciones. Pero ¿cómo llevaron a cabo el ataque y cuál era el objetivo? Atracado en el área de mantenimiento de la base naval de Bandar Abbas se encontraba un submarino de la clase Ghadir, colocado temporalmente junto al dique seco. Estos pequeños submarinos diésel eléctricos representan una enorme amenaza asimétrica. Como son compactos y extremadamente silenciosos cuando funcionan con baterías, fueron diseñados específicamente para las aguas poco profundas y congestionadas del Golfo Pérsico. Son un componente central de la estrategia iraní para instalar minas acústicas difíciles de detectar y realizar emboscadas con torpedos contra buques comerciales en los puntos más estrechos del estrecho de Hormuz. Neutralizar un submarino de la clase Ghadir antes de que pueda sumergirse representa una enorme victoria táctica. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la estrategia del ataque? El primer Corsair entra en el puerto interior, no se activa ninguna sirena. No hay disparos desesperados de la defensa antiaérea iluminando el cielo. Los sensores electroópticos e infrarrojos del vehículo de superficie no tripulado identifican la silueta física del dique seco y la abertura oscura del submarino expuesto. Sin reducir la velocidad, el Corsair avanza y golpea directamente el submarino, exactamente en la línea de flotación. La detonación es catastrófica. Cuando una carga de aproximadamente 454 kilogramos explota contra un casco de acero en la línea de flotación, aprovecha la propia física del océano. Como el agua es prácticamente incompresible, la onda expansiva de la explosión no puede disiparse fácilmente hacia abajo o hacia los lados a través del mar. En cambio, el camino de menor resistencia es el propio objetivo. La energía es dirigida violentamente hacia el interior y hacia arriba, desgarrando al mismo tiempo el casco resistente de acero del submarino y destruyendo los soportes de concreto del dique. Milisegundos después, el segundo y el tercer Corsair golpean sus coordenadas asignadas a lo largo de la instalación de mantenimiento. Los impactos sincronizados en la línea de flotación prácticamente quiebran la estructura del submarino, permitiendo que el agua del mar inunde sus compartimentos destruidos y comprometiendo estructuralmente el dique seco, que queda sin posibilidad de una reparación inmediata. Pero analicemos esto con mayor detalle. ¿Qué ocurre cuando la ojiva de aproximadamente 454 kilogramos y la espoleta de la embarcación golpean el dique? En la parte delantera se encuentra la espoleta de nariz. Todo el conjunto está conectado mediante un conducto de detonación. Alrededor de este componente central se encuentra la ojiva, cargada con explosivos y con un peso aproximado de 454 kilogramos.
Este conducto también está conectado a una espoleta trasera. Cabe recordar que se trata de una bomba de propósito general, no guiada y de bajo arrastre, perteneciente a la familia de armamento Mark 80 de Estados Unidos. Veamos cómo funciona mediante una animación muy simplificada. Al golpear el dique, la espoleta delantera se activa y transmite la detonación desde la parte frontal hasta la parte trasera, provocando una enorme explosión. La opción alternativa es utilizar la espoleta trasera FMU 139. Esta suele emplearse para producir una detonación retardada, configurada previamente por el operador. Cuando el arma golpea el objetivo, la espoleta se activa e inicia el proceso programado en el conducto de detonación, provocando la explosión de la carga algunos segundos después. Esto puede causar una enorme cantidad de daños considerando su precio relativamente bajo, de aproximadamente $4.000. Veamos el interior del Corsair, desarrollado por Saronic Technologies. En la parte delantera, esta embarcación autónoma de aproximadamente 7 metros con 30 centímetros cuenta con una bahía de armamento flexible. En esta configuración de ataque, transporta una sola bomba GBU-31 de aproximadamente 454 kilogramos, instalada sobre un soporte de lanzamiento diseñado especialmente para la embarcación. Sin embargo, su carga útil es altamente adaptable. La bomba puede retirarse, permitiendo que el casco sea cargado con TNT o incluso equipado con un torpedo. Al avanzar hacia la parte trasera encontramos el sistema de propulsión. Puede utilizar una configuración híbrida. Un motor de combustión interna funciona únicamente como un generador de alta potencia, produciendo electricidad para mantener cargado el gran conjunto de baterías. En esencia, actúa como un extensor de autonomía. Estas baterías alimentan un motor eléctrico completamente silencioso. Este potente motor ofrece una rápida aceleración y mueve un sistema de propulsión a chorro con rotación opuesta, permitiendo controlar con precisión la velocidad y las maniobras. Esto proporciona a la embarcación una combinación de sigilo, velocidad y maniobrabilidad. Finalmente, en la parte superior, el sigilo se combina con los sistemas de detección. El mástil de perfil bajo del dron alberga su conjunto de cámaras, un radar de largo alcance y sistemas de comunicación satelital. Juntos, estos equipos mantienen la embarcación conectada al mando remoto mientras transmiten, segundo a segundo, información esencial directamente a su computadora autónoma de misión. Pero ¿por qué utilizar una embarcación en lugar de un bombardero? La estrategia se reduce al costo, la física de la carga explosiva y la capacidad de evadir los radares. Históricamente, penetrar una red de antiacceso y negación de área, como la utilizada por Irán, requería cazas furtivos extremadamente costosos o misiles Tomahawk valorados en millones de dólares. Sin embargo, las defensas aéreas costeras iraníes fueron diseñadas principalmente para vigilar el cielo. Una pequeña embarcación con casco de material compuesto, avanzando a aproximadamente 65 km por hora, puede pasar prácticamente por debajo del horizonte de detección de los radares. Aunque el bombardeo aéreo es superior para atacar búnkeres situados tierra adentro u objetivos móviles, no puede igualar el daño que causa un dron marítimo contra la línea de flotación. Hacemos videos originales desde cero y animados por humanos. Eso da muchísimo trabajo y no siempre se recompensa, pero vale la pena. Si te gusta y valoras nuestro trabajo, considera hacer clic en el enlace de Buy Me a Coffee en la descripción o en el botón Gracias aquí al lado y contribuir con el valor que te nazca del corazón. Si no puedes, no te preocupes. Si simplemente compartes este video con un amigo más o lo difundes en tus redes sociales, ya nos ayudarías muchísimo. Un abrazo y hasta la próxima.